Me gustaría comenzar hoy una serie de mensajes para contestar la pregunta, ¿por qué vino Cristo? Así pues, para establecer una base para eso, le invito a acompañarme a Génesis capítulo 12 para que leamos los primeros 3 versículos. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora bien, si yo preguntara esto, ¿por qué vino Jesucristo a la tierra hace más de 2000 años? El 90% de la gente quizás contestaría: para salvarme de mis pecados, lo que es cierto, pero esa no fue la única razón por la cual vino el Señor Jesús. Cristo vino para cumplir la promesa de un pacto irrevocable, inmutable e inalterable que hizo Dios con Abraham hace más de 6000 años, unos 4000 años antes que Jesucristo naciera en Belén. Así que al escogerlo, Dios le dijo lo que acabamos de leer aquí en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Ahora vayamos al capítulo 15 y fíjese en lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. O sea, seré tu protección y tu provisión, porque estoy haciendo un pacto contigo. Luego fíjese en lo que dice el versículo 6 del mismo capítulo. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí la palabra creyó significa que Abraham permaneció en Dios. O sea, descansó en él, confió en él. Su fe descansó en el Señor y Dios se lo reconoció como justicia. Así que Dios le había prometido un hijo y en el versículo 8 Abraham pregunta: ¿Cómo sé que heredaré esa tierra y todo lo que mencionas? Luego la Biblia relata que Abraham cayó en un profundo sueño y al hacerlo, algo sucedió. Vio algo, unos animales. Fíjese en lo que dice Dios en el versículo 9. Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, o sea, dejó a las aves enteras. Luego en el versículo 12 dice: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Esta fue su profecía de los 400 años que pasaron bajo el yugo egipcio. Luego fíjese en lo que le dijo en el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Ahora lo que quisiera que veamos es esto. Dios decidió alcanzar y revelársele a un hombre que no conocía a Jehová Dios. Asimismo, dice la Biblia, que Dios hizo un pacto con Abraham. Y permítame darle una explicación breve de lo que significa un pacto aquí. Un pacto es un contrato entre dos personas, pero aquí Dios hace un pacto con Abraham y al mismo tiempo Dios asume la responsabilidad plena de cumplir esa promesa de ese pacto. Ahora me gustaría que note lo que dice aquí en el capítulo 17. Leamos desde el versículo 1. Dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham
se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, y la conversación continúa en el versículo 7. Dice así, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Mire, no era un pacto de por vida entre dos hombres, sino un pacto eterno, perpetuo, inalterable, inmutable, divino, soberano. Y dice así en el versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y luego declara en el versículo 10, este es mi pacto. Y claro, un requisito para los hombres de Israel fue la circuncisión. Más adelante en el capítulo 18, versículo 18, dice así, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ahora, desde luego que Abraham no iba a vivir para siempre. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con sus descendientes? Vayamos al capítulo 26 y recordemos que Abraham tuvo un hijo que Dios le había dado, al que llamaba su único, y fue a él a quien llevó al monte Moriat para sacrificarlo, y Dios proveyó el cordero. Pues en el capítulo 26 dice que Dios le habló a Isaac y lo mandó a un lugar en particular. Dice así en el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, debido a la hambruna que había. Y ahora dice el versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Muy bien, ahora vayamos al capítulo 28. Recuerde que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y desde luego, a los 12 hijos que siguieron. Y aquí en el capítulo 28, versículo 1, dice así, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Luego, en los versículos 3 y 4, agrega, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ahora vayamos al capítulo 32. Y en esta ocasión en particular, Jacob tenía temor porque había engañado a su hermano Esaú, y ahora aquí clama a Dios. Y quisiera que veamos cómo pide ayuda a Dios. Lo hace recordándole la promesa del pacto que había hecho con su padre Abraham. Dice así en el versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esta fue su manera de recordarle a Dios que no podía dejarlo morir porque había hecho una promesa de un pacto con su padre, Abraham. Vayamos ahora por un momento a Éxodo y quisiera que veamos algo aquí. En este tercer capítulo de Éxodo, Dios llamó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, porque ya se terminaba el tiempo que Dios le había dicho a Abraham, que por 400 años su familia estaría bajo la esclavitud egipcia. Para entonces ya se acercaba el final de esos 400 años, y Moisés está en la parte de atrás del desierto, y Dios le habla desde la zarza ardiente y le dice, en el versículo 5, que quite el calzado de sus pies. Y luego en el versículo 6, escuche cómo Dios se identifica ante Moisés diciendo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando Moisés escuchó eso, dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés sabía quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese fue un recordatorio para él de que el Dios a quien le hablaba, a quien escuchaba, era el mismo Dios que había hecho la promesa de un pacto irrevocable, inalterable, inmutable con Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, lo que fuera que tuviera que decirle Dios,
Sin duda Moisés debía postrarse ante él y escucharlo con mucha atención. Lo que quisiera que veamos es que en la mente de Dios, y no perdamos de vista esto, en la mente de Dios, cuando Dios Todopoderoso hace una promesa, el Creador soberano del universo moverá cielo y tierra para cumplir con precisión y exactitud cada promesa que ha hecho. Quisiera que se fije en algo. A veces hablamos de eso y decimos, bueno, quizás eso quede relegado a un tiempo en particular y no se refiere a mí. Pero cuando Dios hizo una promesa, quisiera que escuche lo que dijo. No tiene que buscar el pasaje, pero apúntelo si lo desea. En Deuteronomio 23:21 dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. O sea, si no cumplimos ese voto. En Génesis capítulo 12, cuando Dios hizo la promesa de su pacto con Abraham, 4000 años antes del nacimiento de Jesucristo, esa escena en Belén de pronto comienza a adquirir un nuevo sentido de importancia. Mire, el nacimiento de Jesucristo no fue el resultado de 9 meses de embarazo. Su nacimiento no fue algo que sucedió 9 meses antes, ni 300 ni 400 años antes. Su nacimiento fue predestinado antes de la fundación del mundo y luego fue planeado, prometido y pactado por Jehová Dios con su siervo Abraham. En esta promesa del pacto a Abraham hay 7 partes. 6 de ellas fueron cumplidas antes del nacimiento de Jesucristo y solo en la venida de Cristo a Belén se cumplió la 7ª parte. Ahora, fíjese en el versículo 2 de este capítulo 12 de Génesis. Dios dijo, y haré de ti una nación grande. ¿No le parece que Dios ha hecho a Israel una gran nación? Y te bendeciré. ¿Diría usted que Dios bendijo a Abraham? Dice, tu simiente será como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Luego dijo, y engrandeceré tu nombre. ¿No diría usted que el nombre de Abraham es grande? Todos esos siervos en tiempos bíblicos oraban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que sin duda, Dios engrandeció su nombre. Y dice, y serás bendición. ¿Acaso no estaría usted de acuerdo en que Abraham ha sido bendición? Sin duda lo ha sido. Y ahora dice en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Toda la historia de la humanidad da testimonio del hecho de que esas naciones que han apoyado a la nación de Israel han tenido la bendición de Dios. Ahora bien, luego dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fíjese que dice, en ti, o sea, de ti saldrá el que bendecirá a todas las naciones de la tierra. La única manera de hallar el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham es en la venida del Señor Jesucristo. Vayamos por favor a Mateo capítulo 1. Escuche lo que dicen los versículos 1 y 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Mire, Judá es la palabra clave aquí, la tribu de Judá. Y desde luego, al ver todo el linaje, conocerá a algunos personajes como Salomón, por supuesto. Y ahora vayamos a la última parte, comenzando en el versículo 16, donde dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así pues, Dios protegió la genealogía desde Abraham hasta la noche en que Jesucristo nació. La noche del nacimiento de Jesucristo, Dios cumplió lo último de esa promesa del pacto cuando le dijo a Abraham que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en él, porque en Jesucristo el mundo entero tiene la oportunidad de ser salvo. Fue en Jesucristo que Dios ofreció su plan redentor a la humanidad. Es en Jesucristo en quien la humanidad encuentra esperanza de vida eterna. Es en Cristo en quien la gente halla el propósito de su vida. Es en Cristo en quien encontramos dirección para la vida. Es en Cristo en quien descubrimos quién es Dios en realidad. Es en la venida de Jesucristo en quien han sido bendecidas todas las naciones de la tierra, del mundo entero, sino a establecer uno nuevo. Y esto es lo que dice en Mateo capítulo 26. Leamos desde el versículo 26.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora veamos el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo que cada uno debía tomar un poco de esa copa. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que en esencia era un nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese es el pacto que Dios Todopoderoso, el mismo Dios que hizo el pacto con Abraham, que alteró la historia, que cambió naciones, que quitó emperadores, que dirigió las estrellas de los cielos para que estuvieran en el lugar y el momento propicios en el instante en que nació Cristo. Dios movió los cielos, mire, antes de la fundación del mundo, cuando puso todo en órbita. Piensa en esto. Dios Padre fijó el reloj del tiempo de las órbitas del universo para que la estrella indicada estuviera en el lugar y en el momento propicios para anunciar lo más trascendental que había sucedido en el universo hasta ese momento. Amable oyente, ¿acaso está preocupado de que a Dios se le vaya a olvidar la última promesa que le hizo? Claro que no. Y mire, aquí hablamos de la promesa de un pacto entre Abraham y Dios, pero veamos esta promesa. Dios dijo: esta es la sangre de un nuevo pacto que hago con ustedes, y el nuevo pacto es este. Fíjese en el nuevo pacto. Dios dice: ahora asumo la responsabilidad por sus vidas. Asumo la responsabilidad del perdón de sus pecados en la cruz. Asumo la responsabilidad de su provisión. Asumo la responsabilidad de su protección. Asumo la responsabilidad de su futuro eterno. Asumo la responsabilidad de su vida. Por tanto, bajo el nuevo pacto, cuando me acepten como su Salvador, también me reciben como su vida. Y Jesucristo viene a la vida de la gente hoy a vivir mediante cada uno de ellos la vida que nadie puede vivir por sí mismo, porque el ser humano no puede vivir la vida cristiana. Se trata de Cristo viviendo en nosotros, morando en nosotros, viviendo la vida que prometió. Mire, si Dios decidió, utilizando sangre de animales, hacer un pacto con Abraham y lo cumplió, ¿acaso no cumplirá con mucha más razón el pacto eterno, soberano y divino, cuando es la sangre de su Hijo Jesucristo la que selló ese pacto entre usted y Dios Todopoderoso? Amable oyente, esa es la razón por la que no tenemos ni una sola razón legítima para dudar jamás de ninguna promesa de este libro. Cuando el Señor Jesús dijo: este es el nuevo pacto que sello en mi sangre, lo que decía en esencia es esto: todo lo que he prometido, puedo asegurarte por mi sangre que se cumplirá. Mire, su sangre ha establecido la validez de todo lo que dijo Jesucristo. Si Dios Padre cumplió una promesa a Abraham, ¿acaso Dios Padre no cumplirá su promesa a nosotros cuando el sello de ese pacto fue la sangre de su Hijo unigénito? Ese es al menos el comienzo de la historia de Belén. Oremos. Padre, sabemos en nuestros corazones que nunca tendremos razón alguna para dudar de ti. Sabes que nuestras dudas vienen de la ignorancia y nunca de los hechos. Y hoy oramos en el nombre de Jesucristo, cuya sangre nos ha sellado como hijos tuyos por siempre y para siempre, mediante la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Padre, enfoca nuestra atención en ti. Manténnos siempre conscientes del hecho de que has hecho un compromiso y lo sellaste con la sangre de tu Hijo, y que en lo que sea que hayas prometido, sin duda lo cumplirás. Quiero pedirte, Padre, por alguien que esté escuchando y tenga ciertas dudas en su mente sobre la veracidad de este libro y que ha dudado si puedes salvarlo o no. Pues tú lo salvarás, porque dijiste que lo harías y sellarías eso con la sangre de tu Hijo. Hiciste la promesa de sellarlo con tu propia sangre y por tanto podemos confiar incuestionablemente en que la cumplirás. También quiero agradecerte por esa persona que te aceptará hoy como su Salvador. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.